Vamos a trabajar con el cálculo de perímetro y área de figuras geométricas. En este primer ejemplo tenemos hallar la diagonal y el perímetro y área del cuadrado. Entonces nos fijamos que tenemos un cuadrado. Los 4 lados de este cuadrado miden 5 centímetros. Nos piden que calculemos la diagonal como primer punto. La diagonal es esta línea de color verde que está formada aquí. Entonces, si nosotros coloreamos este sector, vamos a obtener un triángulo rectángulo. Y para eso nosotros podemos asignarle a la diagonal la letra D. Vamos a decir que esa diagonal se llama D. ¿Ya? Entonces, para encontrar D, vamos a plantear el teorema de Pitágoras, que nos dice que la diagonal al cuadrado, es decir, D al cuadrado, es igual, como yo tengo dos catetos, el primer cateto es 5 centímetros al cuadrado, enseguida le ponemos el 2, y también tengo mi segundo cateto que es 5 centímetros y también va a ir elevado al cuadrado. Ya, hasta aquí hemos planteado lo que es el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a decir la diagonal al cuadrado va a ser igual. 5 al cuadrado es 25 centímetros al cuadrado. Más 5 al cuadrado también es 25 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a sumar la diagonal al cuadrado. Va a ser igual a 50 centímetros al cuadrado. Y luego vamos a sacar la raíz cuadrada para deshacernos del exponente y vamos a buscar un número que multiplicado 2 veces se aproxime a 50, que sería 7,1 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros ya hemos determinado la diagonal que tiene una longitud de 7,1 centímetros aproximadamente. Recuerden que aquí lo que hicimos para desaparecer el exponente es sacar raíz cuadrada a ambos términos. ¿Ya? Eso por un lado, porque nos han pedido que nosotros calculemos la diagonal. Es una cosa que nos están pidiendo aparte. Ahora, para calcular el perímetro, si ustedes se fijan en su formulario, el perímetro nos indica que si es un cuadrado, el perímetro va a ser igual a 4 veces la longitud de A. Y la longitud de A es la medida que nos están dando, que es 5 centímetros. Entonces vamos a reemplazar por 5 centímetros. Para luego decir que el perímetro es igual, multiplicamos 4 por 5, 20 centímetros. Ese sería el resultado del perímetro. 20 centímetros de perímetro. Y luego nos dice que para calcular el área debemos multiplicar 2 veces el lado A. En este caso mi lado A vale 5 centímetros, ya sabemos, elevado al cuadrado. O multiplicado 2 veces 5 centímetros al cuadrado. Nos va a quedar como resultado 5 al cuadrado, 25 centímetros cuadrados de resultado de área. Con esto estaríamos dando por terminado el ejercicio número 1, donde hemos calculado primero la diagonal con el teorema de Pitágoras. Hemos calculado el perímetro con la fórmula que está en nuestro texto y el área también que está ahí. En el problema número 2 también nuevamente tenemos hallar la diagonal y el perímetro, el área del rectángulo. En este caso es un rectángulo. Hemos asignado la letra D nuevamente a la diagonal y lo mismo vamos a hacer con el teorema de Pitágoras.
vamos a plantear la distancia, la diagonal al cuadrado va a ser igual a 6 centímetros al cuadrado más 10 centímetros al cuadrado. Recuerden que aquí estamos planteando lo que es el teorema de Pitágoras. Esto va al cuadrado, acá también y acá igual. ¿Ya? Entonces, acá vamos a decir la diagonal va a ser igual, 6 al cuadrado es 36 centímetros cuadrados, más 10 al cuadrado es 100 centímetros al cuadrado. Y nos falta simplemente el exponente 2. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sumar, porque nos están pidiendo o nos está indicando una suma. Recuerden que estamos calculando la hipotenusa. Aquí nos da como resultado 136 centímetros al cuadrado. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de 136, que es aproximadamente 11,7 centímetros. Y así hemos calculado la diagonal del rectángulo, ya que se formó un triángulo rectángulo. En esta parte hemos calculado con con el teorema de Pitágoras. Ahora, para calcular el perímetro, la fórmula es la siguiente. Para calcular el perímetro nos dice, perímetro es igual a 2 veces el valor de A, que en este caso vamos a decir que A es igual a 10, entonces 2 por 10 centímetros, más 2 por B, que en este caso B vale 6 centímetros, entonces el perímetro va a ser igual, 2 por 10 es 20 centímetros, más 2 por 6 es 12 centímetros. El perímetro sería entonces igual 20 más 12, 32 centímetros. Hemos calculado el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Es el contorno de la figura. Entonces, si ustedes suman 10 más 10, 20, más 6, 26, más 6, 32, les sale el mismo resultado. Ahora, para calcular el área, nos están diciendo que debemos multiplicar el valor de A, que era 10, por el valor de B, que era 6. Entonces el área va a ser igual a 10 por 6, 60 centímetros al cuadrado. De esta manera hemos resuelto el ejercicio número 2, que nos pedía que determinemos la diagonal, el perímetro y el área de un rectángulo. Si se fijan ustedes, es sencillo, simplemente seguimos las reglas. Recuerden que aquí le vamos a asignar nosotros la letra A o el valor de A, porque en nuestra fórmula nos piden un valor de A. Entonces A es igual a 10 y B es igual a 6. En este ejemplo número 3 nos están pidiendo que calculemos el perímetro de este trapecio. En su formulario ustedes no tienen una fórmula específica. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir en dos partes esta figura. Una de ellas va a ser el triángulo y la otra va a ser el rectángulo. ¿Ya? Entonces vamos a calcular por separado en cuestión a la área. ¿Ya? Pero para el perímetro vamos a completar los valores que nos faltan.
Entonces, si este lado mide 8 centímetros, acá también va a medir 8 centímetros. Si esta línea de color verde mide 6, esta de acá también debe medir 6 centímetros. Entonces, como el perímetro es el contorno, o sea, todo lo que está de color rojo, vamos a cambiarle de color al triángulo. Ahí, ya. Todo el contorno es lo que nosotros vamos a calcular. Lo que vamos a hacer es directamente decir perímetro es igual y vamos a ir anotando a partir de acá, ¿ya? 8 centímetros, 6 centímetros, más 8, más 2, y nos faltaría este lugar de aquí. Entonces, como nos falta esa medida, no sabemos cuánto mide eso de ahí, y viene a ser la hipotenusa. Le vamos a asignar la letra H. Vamos a decir, no sabemos cuánto mide H. Necesito ese valor para poder calcular el perímetro de esta figura. Entonces, lo mismo que hicimos hace rato. Planteamos el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual. Vamos a trabajar con este lado y con este, o sea, con los 2 centímetros y los 6 centímetros. Entonces decimos 6 centímetros al cuadrado más 2 centímetros al cuadrado. Recuerden que estamos planteando el teorema de Pitágoras. Entonces acá completamos los cuadrados. Nuevamente colocamos la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual, y desarrollamos la potencia. 6 al cuadrado es 36 centímetros al cuadrado, más 2 al cuadrado es 4 centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado. Ahora decimos que la hipotenusa va a ser igual, 36 más 4 es 40 centímetros al cuadrado. Completamos entonces. Y ahora calculamos la raíz cuadrada para poder encontrar el valor de la hipotenusa. La raíz cuadrada de 40, un número que multiplicado 2 veces se acerque o me dé 40, es 6,3. 6,3 centímetros. Entonces la hipotenusa o el lado que nos faltaba es 6,3. ¿Ya? Entonces ya como hemos completado los valores, ahora vamos a calcular el perímetro. Entonces digo, perímetro va a ser igual y vamos a empezar a sumar. Vamos a empezar por este lado de acá. 8 centímetros más 6 centímetros más nuevamente 8 centímetros, ya estamos por la parte de abajo. Ya, estamos por la parte de abajo. Más 2 centímetros. Más nos quedaría la diagonal, que vendría a ser H, que dijimos que era 6,3. O lo podemos dejar también con 6, pero vamos a trabajar con el número decimal. ¿Ya? Entonces, en este caso, como no hay una fórmula en específico, hemos planteado nosotros directamente cómo calcular el perímetro, simplemente es el contorno, todo lo que está de color rojo. Entonces sumamos todos esos números, 8 más 6 más 8 más 2 más 6,3 y me da como resultado 30,3. Quiere decir que toda esta figura tiene un perímetro o una longitud total de contorno de 30,3 centímetros. Y para calcular el área, vamos a hacerlo por separado. Vamos a calcular primero el área del triángulo. Ya, el área del triángulo nos dice base por altura
En este caso, mi base viene a ser los 2 centímetros. Mi altura, por la altura, mi altura viene a ser la línea de color verde, 6 centímetros. Y todo eso lo tenemos que dividir entre 2. Esa es la fórmula. Entonces anotamos acá, dividido entre 2. El área de un triángulo es igual a la base por la altura. Fíjense en su formulario, base por altura dividido entre 2. Entonces en este caso, ahí tenemos los valores. Mi base son estos 2 centímetros, mi altura son estos 6 centímetros y lo vamos a dividir entre 2. Entonces ahí decimos 2 por 6 es 12 y 12 dividido entre 2 es 6 centímetros. ¿Ya? O de lo contrario, también otra forma más rápida de poder calcular esto es simplificando, pues, ¿no? ¿Quiénes vamos a simplificar? Como es una multiplicación, vamos a simplificar este 2 con este 2 y que nos queda centímetros. Recuerden que las áreas siempre van a estar en unidades al cuadrado, entonces aquí nos falta aumentar centímetros al cuadrado, porque estamos multiplicando 2 centímetros, y centímetros al cuadrado. Hasta ahí estaríamos completando el área del triángulo. Ahora el área del rectángulo, para el área del rectángulo nos dice que es A por B. A por B. ¿Y cuánto vale A? En este caso A vale 8 centímetros, que es la parte de abajo, y B 6 centímetros, que es la parte para arriba. ¿Ya? Entonces el área de este rectángulo es 48 centímetros cuadrados. ¿Ya? Hemos sacado en 2 partes porque recuerden que no hay una fórmula. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar para decir que el área de toda esta figura es igual a 6 centímetros al cuadrado más 48 centímetros al cuadrado. Para saber cuánto es el resultado final de esta operación. ¿Ya? Entonces el área de toda la figura, hacemos la suma. 48 más 6, ¿cuánto es 48 más 6? Es 54. Entonces 54 centímetros al cuadrado.